La historia que estamos a punto de contarles revela cómo un joven líder africano, de apenas 37 años, se enfrentó cara a cara con el funcionario militar estadounidense más poderoso de África, y respondió de una manera que nadie esperaba. Lo que comenzó como un intento de humillar públicamente al capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso, terminó con toda la sala poniéndose de pie en una ovación estruendosa. Pero, ¿cómo es que un enfrentamiento destinado a silenciar la creciente voz de África en cambio la amplificó por todo el continente? La respuesta está en 5 minutos de silencio que lo cambiaron todo. Él pensó que Traoré se arrodillaría y se disculparía, pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin palabras, incluido el propio general. La mesa de conferencias de 1900 caoba se extendía a 12 pies a lo largo de la sala de la cumbre de defensa de la ECOA en Accra, Ghana. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero la tensión en la sala era asfixiante. 23 ministros de defensa africanos, 4 observadores europeos, 2 representantes de la ONU y 3 funcionarios estadounidenses se sentaron en silencio calculado al frente de la mesa. El general Michael Langley, comandante del Comando de África de los Estados Unidos, ajustó su chaqueta de uniforme y se aclaró la garganta. Esto no era solo otra reunión diplomática. Esto era teatro, una actuación cuidadosamente orquestada para enviar un mensaje que resonaría en todas las capitales de África. El objetivo estaba 3 asientos más abajo de Langley, su espalda, recta, sus manos tranquilamente dobladas sobre la madera pulida. El capitán Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, el jefe de Estado más joven de África con solo 37 años, y según los informes de inteligencia de Washington, el más peligroso. ¿Pero peligroso para quién? Langley había volado directamente desde Washington después de testificar ante el Comité de Servicios Armados del Senado solo 2 semanas antes. Sus palabras fueron claras. El capitán Traoré representa una amenaza directa para la estabilidad regional y los intereses estadounidenses en el Sahel. El comité había asentido aprobatoriamente. El Pentágono había emitido un comunicado. El escenario estaba listo para este momento. Ibrahim Traoré. Langley comenzó, su voz cargada con el peso del poder militar estadounidense detrás de ella. Cada palabra fue medida, calculada para intimidar. Hay graves preocupaciones sobre sus decisiones recientes. Su alineación con potencias extranjeras hostiles. Rusia, China, Irán. Estas no son asociaciones, son traiciones a su propio pueblo y desestabilización de toda la región. La sala parecía contener la respiración. Esto era sin precedentes. Nunca antes un general estadounidense había desafiado tan directamente a un líder africano frente a sus compañeros. Pero Langley no había terminado. Había llegado para dar el golpe de gracia. Sus comunicaciones con Moscú han sido monitoreadas. Sus acuerdos minerales con Pekín han sido documentados. Sus compras de armas de Teherán había sido rastreado. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran hondo. Si Burkina Faso continúa por este peligroso camino, la comunidad internacional no tendrá más opción que considerar sanciones integrales, aislamiento económico y, si es necesario, intervención internacional para proteger la estabilidad regional. El observador francés asintió ligeramente. El representante británico tomó nota. Los funcionarios de la ONU permanecieron diplomáticamente neutrales, pero su lenguaje corporal sugería aprobación de la postura firme de Langley. Pero Traoré no hizo nada. No se estremeció, no habló, ni siquiera cambió su expresión. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en Langley con una intensidad que era a la vez tranquila e inquietante. El joven capitán, que había tomado el poder en un golpe de estado sin sangre meses antes, simplemente se sentó allí, como si estuviera escuchando un informe meteorológico en lugar de amenazas que podrían reformar el futuro de su nación. Langley esperaba ira, esperaba negativas, esperaba ese tipo de explosión emocional que justificaría su caracterización de Traoré como inestable y peligroso. En su lugar, obtuvo silencio. Un silencio profundo e incómodo que se extendió por toda la sala como una presencia física. Pasó 1 minuto, luego 2. El ministro de Defensa de Nigeria se movió en su asiento. El representante de Ghana miró nerviosamente entre Langley y Traoré. La tensión se estaba volviendo insoportable, pero aún así, Traoré no dijo nada. En el tercer minuto, la confianza de Langley comenzó a tambalear. Esto no iba según el guión.
Se suponía que el joven líder africano debía sentirse intimidado, a la defensiva, buscando desesperadamente explicarse. En su lugar, parecía estar esperando. ¿Pero esperando qué? El cuarto minuto avanzó con agonizante lentitud. Alguien tosió. Los papeles crujieron, pero Traoré permaneció inmóvil. Su mirada nunca se apartó del rostro de Langley. Era como si estuviera estudiando algo, memorizando cada detalle, cada microexpresión. A medida que se acercaba el quinto minuto, algo cambió en la dinámica de la sala. La tensión inicial comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Otros delegados empezaron a mirar a Traoré con curiosidad en lugar de preocupación. ¿Qué estaba pensando este joven? ¿Qué planeaba hacer? El silencio, que se suponía debía demostrar su debilidad, de alguna manera se estaba convirtiendo en una muestra de fuerza. Luego, exactamente al marcarse el quinto minuto, todo cambió. Traoré alcanzó bajo la mesa de conferencias y sacó una delgada tableta negra con precisión deliberada. La colocó sobre la mesa y tocó la pantalla 2 veces. El gran monitor al frente de la sala, que había estado mostrando el logo de la ECOA, de repente parpadeó y cobró vida con un nuevo contenido. La primera imagen que apareció fue una fotografía satelital, cristalina y reciente. Mostraba instalaciones militares que no debían existir. Instalaciones de lanzamiento de drones en la región norte de Burkina Faso, operadas no por el ejército de Burkina Faso, sino por personal no identificado utilizando equipo estadounidense. El rostro de Langley palideció. Traoré se levantó lentamente, sus movimientos fluidos y controlados. Cuando habló, su voz era baja, pero se escuchó perfectamente a través de la sala en completo silencio. General Langley, he permanecido callado por una razón muy específica. Cuando África habla demasiado rápido, se nos acusa de ser emocionales. Cuando alzamos la voz, se nos llama inestables. Cuando mostramos pasión, se nos etiqueta como peligrosos. Señaló hacia la pantalla. Así que hoy elijo hablar con pruebas en lugar de emoción. La siguiente diapositiva apareció. Era un documento marcado como confidencial con el sello de una importante corporación minera estadounidense. El encabezado decía: Acuerdo de extracción de recursos de Burkina Faso, operaciones no autorizadas 2017-2024. Estos documentos, continuó Traoré, su voz volviéndose más firme, detallan cómo las empresas estadounidenses han estado extrayendo uranio, litio y oro del suelo de mi país durante 7 años, sin una compensación adecuada, ni siquiera un reconocimiento oficial. El valor total de los recursos extraídos: 2.3 mil millones de dólares. La cantidad pagada al Tesoro de Burkina Faso: 0. Los murmullos de sorpresa resonaron por la sala. El bolígrafo del observador francés había dejado de moverse. El representante británico miraba la pantalla con evidente incomodidad. Pero Traoré no había terminado. La siguiente diapositiva mostró ondas de audio y transcripciones. Estas son grabaciones de conversaciones entre contratistas militares estadounidenses y lo que creían que eran funcionarios corruptos de Burkina Faso. En realidad, eran nuestros oficiales de inteligencia documentando cada palabra. Hizo clic. En la siguiente diapositiva, registros de transferencias bancarias, manifiestos de envío de armas, interceptaciones de comunicaciones. Un rastro de engaño, explotación y manipulación que se extiende casi una década. Me acusan de alianzas peligrosas, dijo Traoré, su voz ahora resonando con claridad a través de la sala. Pero dígame, General Langley, ¿qué es más peligroso? ¿Que una nación soberana elija a sus propios socios? ¿O que una superpotencia saquee en secreto los recursos de esa nación, mientras públicamente predica sobre la democracia y los derechos humanos? Lo que siguió fue diferente a lo anterior. No era un vacío esperando, era el silencio atónito de personas procesando información que desafiaba todo lo que pensaban saber. El ministro de Defensa senegalés fue el primero en hablar. Presidente Traoré, ¿está usted diciendo que las fuerzas estadounidenses han estado operando en su territorio sin autorización? No solo operando, respondió Traoré, haciendo clic en otra diapositiva que mostraba planos de infraestructura. Construyendo, extrayendo, vigilando, y todo esto mientras su gobierno miró directamente a Langley. Criticaba públicamente a mi predecesor por ser demasiado débil para controlar su propio territorio. Langley recuperó su voz, pero salió tensa.
Estas son fabricaciones, teorías, conspirativas diseñadas para justificar su giro hacia nuestros enemigos. Traoré sonrió por primera vez desde que entró en la sala. No era una sonrisa amistosa. General, lo invito a examinar cada documento, cada fotografía, cada grabación. Invito a los investigadores internacionales a verificar cada afirmación. Pero lo más importante, hizo un gesto alrededor de la sala. Invito a mis compañeros, líderes africanos, a hacerse una simple pregunta. Si estas son fabricaciones, ¿por qué no las han negado? ¿Por qué no han exigido pruebas? ¿Por qué, en cambio, están amenazando con sanciones e intervención? La pregunta quedó en el aire, como el humo de un arma que acaba de ser disparada. El representante de Ghana se inclinó hacia adelante. General Langley, el presidente Traoré ha hecho acusaciones graves. ¿Está usted preparado para abordarlas directamente? La mandíbula de Langley se apretó. No estoy aquí para dignificar acusaciones infundadas con respuestas detalladas. Estoy aquí para advertir a esta organización sobre los peligros de permitir que elementos radicales desestabilicen la región a través de asociaciones imprudentes con los adversarios de América. ¿Elementos radicales? La voz provenía del fondo de la sala. El ministro de Defensa de Tanzania, un hombre de 70 años que había luchado en 3 guerras de liberación, se levantó lentamente. General, con todo respeto, ¿qué tiene de radical exigir una compensación justa por nuestros recursos? ¿Qué es imprudente en elegir socios que no exigen bases militares a cambio de inversiones? Otra voz se unió. El representante de Ruanda. Presidente, Traoré, ¿puede usted verificar la autenticidad de estos documentos? Traoré asintió. Cada documento fue obtenido a través de operaciones legítimas de inteligencia. Cada afirmación puede ser verificada de manera independiente. Pero quiero ser claro, esto no se trata de América contra África. Se trata de respeto contra explotación, asociación contra dominación. Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un mapa de África con bases militares marcadas en rojo. Actualmente hay 34 bases militares estadounidenses. Instalaciones a lo largo de África. China tiene una, Rusia tiene 2, pero se nos dice que China y Rusia son los que buscan dominar nuestro continente. La sala estalló en murmullos. Los delegados se miraron unos a otros, algunos asintiendo, otros luciendo confundidos. La dinámica cuidadosamente orquestada de la reunión había colapsado por completo. Langley intentó una vez más recuperar el control. Presidente Traoré, su gobierno ha expulsado a las fuerzas de paz, ha rechazado la asistencia del FMI y ha abrazado regímenes autoritarios. ¿Cómo justifica estas acciones ante su pueblo? Esta vez, la respuesta de Traoré fue inmediata y apasionada. Las justifico por los resultados, general. Desde que tomamos estas acciones, mi país ha aumentado sus reservas de oro en un 300%. Hemos construido 3 nuevos hospitales sin deuda externa. Hemos alcanzado la seguridad alimentaria por primera vez en una década. Y, lo más importante, hemos restaurado algo que ningún dinero de ayuda puede comprar: dignidad. La delegación burkinesa, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, comenzó a aplaudir lentamente. Otras delegaciones se unieron al aplauso, que creció más fuerte, más sostenido, hasta llenar toda la sala. Langley miró alrededor de la sala con creciente alarma. Esto no se suponía que sucediera. El joven líder africano se suponía que debía ser aislado, no celebrado. Pero a medida que el aplauso continuaba, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la sala. Cuando finalmente se calmó el aplauso, el ministro de Defensa nigeriano se levantó. Presidente Traoré, lo que está describiendo, estas pruebas que ha presentado, si son ciertas, representan una completa traición a las asociaciones que pensábamos que teníamos. El ministro Traoré respondió: no les pido que tomen mi palabra por nada. Les pido que investiguen, que verifiquen, que exijan la misma transparencia de todos los socios que exigirían de cualquier líder africano. La representante de Zambia levantó la mano. ¿Y qué hay de las acusaciones sobre tendencias autoritarias, la naturaleza militar de su gobierno? La expresión de Traoré se volvió más seria. No pretenderé que el liderazgo militar sea ideal, pero les haré esta pregunta. ¿Es más autoritario tomar el poder por la fuerza para proteger los recursos de su pueblo o permitir que potencias extranjeras extraigan esos recursos por la fuerza, mientras mantienen la fachada de un gobierno civil?
La pregunta resonó por la sala como una campana. Langley hizo un último intento. Señoras y señores, están siendo manipulados por una propaganda sofisticada. El presidente Traoré está utilizando medias verdades y apelaciones emocionales para justificar políticas peligrosas que, en última instancia, perjudicarán a su pueblo y desestabilizarán la región. Pero el ambiente en la sala ya había cambiado de manera irreversible. El ministro de Defensa de Kenia se levantó. General, con todo respeto, el presidente Traoré ha presentado pruebas documentadas. Usted ha presentado acusaciones. ¿Qué enfoque deberíamos encontrar más creíble? La marea había cambiado completamente. Lo que había comenzado como un intento de aislar a Traoré se había convertido en un referéndum sobre décadas de políticas occidentales en África. Y el veredicto comenzaba a ser claro. Al finalizar la sesión formal, los delegados se reunieron alrededor de Traoré, haciendo preguntas, solicitando copias de los documentos, intercambiando información de contacto. La estrategia de aislamiento había fracasado de manera espectacular, pero el impacto real llegó esa misma noche. La cumbre de la ECOAZ tradicionalmente terminaba con breves comentarios de cierre del país anfitrión, pero este año, el presidente de Ghana tomó una decisión sin precedentes. Invitó a Traoré a pronunciar el discurso de cierre ante toda la cumbre, incluidos los docenas de observadores internacionales y representantes de medios que habían estado esperando fuera. Traoré caminó hasta el podio. La audiencia de casi 200 personas quedó en completo silencio. La noticia del enfrentamiento de la tarde ya se había propagado, pero pocos conocían los detalles. Lo que estaban a punto de escuchar resonaría por toda África y más allá. Mis hermanos y hermanas africanos, comenzó Traoré, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido. No vine a esta cumbre para hacer enemigos. Vine a recordarles algo que parece que hemos olvidado. África no es un tablero de ajedrez, no somos peones en el juego de otro. Somos jugadores por derecho propio. La audiencia permaneció completamente en silencio, atenta a cada palabra. Durante 60 años se nos ha dicho que el desarrollo significa dependencia, que el progreso significa aceptar condiciones que ninguna nación soberana debería aceptar, que la asociación significa permitir que otros determinen nuestras políticas, nuestras alianzas, nuestros futuros. Su voz se hizo más fuerte, más confiada. Se nos ha dicho que nuestros recursos pertenecen a quienes puedan extraerlos con mayor eficiencia, que nuestra juventud debe estar agradecida por trabajos que pagan una fracción de lo que esos mismos trabajos pagarían en otro lugar, que nuestros líderes deben estar agradecidos por la ayuda que viene con condiciones que ninguna nación respetable debería aceptar. Alguien en la audiencia comenzó a asentir, luego otro, luego más. Pero hoy estoy aquí para decirles que tenemos una opción. Podemos seguir bailando al ritmo de una música que no escribimos, construir carreteras que no podemos pagar, exportar recursos que no controlamos, luchar en guerras que no comenzamos, o podemos elegir la dignidad. Podemos elegir la soberanía, podemos elegir ser socios, no súbditos. El aplauso comenzó suavemente, pero creció rápidamente. Cuando Traoré llegó a su siguiente punto, el aplauso fue estruendoso. No estoy aquí para condenar a nuestros socios tradicionales, pero estoy aquí para decir que la asociación debe basarse en el respeto, no en la explotación, en el beneficio mutuo, no en la dominación, en la transparencia, no en el engaño. Hizo una pausa, observando a la audiencia. Y les digo esto al mundo. No estamos mendigando respeto, lo estamos exigiendo. No estamos pidiendo asociación, la estamos ofreciendo en nuestros términos. No estamos buscando permiso para ser soberanos, estamos reclamando nuestra soberanía. La ovación de pie que siguió duró más de 3 minutos. Pero lo más importante fue que marcó el comienzo de algo que se expandiría lejos. Más allá de esa sala, en pocas horas, los clips del discurso de Traoré comenzaron a circular en las redes sociales a lo largo de África. La soberanía africana comenzó a ser tendencia en Nairobi. Los estudiantes universitarios organizaron fiestas de visualización en Lagos. Los manifestantes llevaban carteles con citas de Traoré en Darí. Las estaciones de radio pasaban el discurso en repetición. Pero la respuesta no se limitó a África. En Washington, se convocaron reuniones de emergencia. En Bruselas, los documentos de política fueron revisados apresuradamente. En Moscú y Pekín, los estrategas tomaron nota de la dinámica cambiante. El enfrentamiento que se suponía iba a silenciar a un líder africano problemático, en cambio,
amplificó su voz a través del continente y más allá. De regreso en Burkina Faso, multitudes se reunieron en la plaza principal de la capital para ver el discurso en pantallas gigantes instaladas por el gobierno. Mientras las palabras de Traoré resonaban por las calles de Ouagadougou, la gente bailaba, cantaba y coreaba consignas de soberanía y dignidad. El joven capitán que había tomado el poder en un golpe de estado sin sangre 18 meses antes, había hecho algo sin precedentes. Había convertido un momento de humillación planificada en una declaración de independencia, no solo para Burkina Faso, sino para la idea de que África podía trazar su propio camino. El general Langley regresó a su cuartel general en Stuttgart, Alemania, para encontrar una pila de cables urgentes de Washington. La estrategia de confrontación pública no solo había fracasado, sino que había creado un mártir y un símbolo. Los informes de inteligencia mostraron que la popularidad de Traoré había aumentado, no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente. En los días siguientes, comenzó a suceder algo notable. Otros líderes africanos empezaron a hacer preguntas similares. El liderazgo de Malí anunció una revisión de todos los acuerdos militares extranjeros. Níger declaró que renegociaría sus contratos de uranio. Chad comenzó a explorar asociaciones con aliados no tradicionales. Y en los días que siguieron, algo notable comenzó a suceder. Otros líderes africanos comenzaron a hacer preguntas similares. El liderazgo de Malí anunció una revisión de todos los acuerdos militares extranjeros. Níger declaró que renegociaría sus contratos de uranio. Chad comenzó a explorar asociaciones con aliados no tradicionales. Los efectos de Mimono Onda fueron inmediatos y de gran alcance. Piensa en esto por un momento. En menos de 48 horas, un solo enfrentamiento había desencadenado revisiones de políticas en media docena de naciones africanas. Esto no era solo teatro diplomático, era el momento en que una generación de líderes africanos se dio cuenta de que no estaban solos en sus frustraciones. Pero hagamos una pausa aquí y consideremos lo que realmente estaba sucediendo debajo de la superficie. La revelación de Traoré no solo se trataba de la explotación de Burkina Faso, era un espejo sostenido ante todo el continente. ¿Cuántos otros líderes en esa sala se dieron cuenta de repente? La pregunta era cuántos se estaban preguntando, ¿qué operaciones no autorizadas podrían estar ocurriendo en sus propios territorios? ¿Cuántos estaban cuestionando los acuerdos que habían heredado de gobiernos anteriores? ¿Cuántos se estaban dando cuenta de que lo que les habían dicho que era una asociación podría en realidad ser algo mucho más siniestro? El impacto psicológico no puede ser subestimado. Durante décadas, los líderes africanos habían sido condicionados a creer que desafiar a las potencias occidentales significaba aislamiento, colapso económico y suicidio político. Pero aquí estaba Traoré, no solo sobreviviendo a tal desafío, sino prosperando en él. Había dado la vuelta a la situación de tal manera que se había transformado de acusado a fiscal, de demandado a defensor. Lo que es particularmente fascinante es cómo la estrategia de Langley fracasó de manera tan espectacular. Los estrategas militares pasan años estudiando el arte de la guerra psicológica, la ciencia de la intimidación, la mecánica del control. Sin embargo, Langley había caído en una trampa tan perfectamente construida que es difícil creer que no fue planeada años antes, pero fue planeada o simplemente fue el resultado natural de una generación de líderes africanos que crecieron con acceso a información que sus predecesores nunca tuvieron. Recuerda, Traoré creció en la era de Internet. Había presenciado la primavera árabe. Fue testigo del poder de las redes sociales y comprendió cómo funciona la guerra de la información moderna. No estaba luchando con herramientas obsoletas. Estaba usando las mismas armas que se habían usado contra África durante tanto tiempo. Los 5 minutos de silencio que precedieron a la revelación de Traoré no fueron una espera vacía. Fueron preparación. El joven líder pasó esos minutos no reuniendo coraje, sino organizando sus pensamientos, comprobando su equipo y preparándose para un momento que no solo definiría su presidencia, sino su lugar en la historia de África. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más notable. A medida que profundizamos en lo que sucedió en esa sala, comenzamos a entender que esto no fue solo una confrontación política. Fue un cambio generacional que se desarrolló en tiempo real. Langley representaba la vieja guardia, el establecimiento que se había acostumbrado a una forma de hacer negocios en África.
Entró en esa sala con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado seriamente por un líder africano. En su mundo, las amenazas funcionaban, las campañas de presión eran efectivas, y el apalancamiento económico era decisivo. Pero Traoré representaba algo completamente diferente. Aquí había un líder que había crecido viendo CNN, leyendo Wikileaks, estudiando cómo funciona realmente el poder en el mundo moderno. Entendía que en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, los secretos no permanecen secretos. Sabía que el viejo manual de acuerdos a puertas cerradas y de intimidación privada se estaba volviendo obsoleto. Y esto es crucial para entender. Traoré no solo tenía esos documentos por casualidad, el tiempo cuidadosamente calculado, la presentación sistemática, el uso estratégico de los multimedia. Esto era guerra de la información en su forma más sofisticada. Alguien había estado planeando esta confrontación durante meses, tal vez años. Piensa en la operación de inteligencia que habría sido necesaria. Infiltrar operaciones de contratistas estadounidenses, grabar conversaciones con funcionarios extranjeros, obtener documentos clasificados, construir relaciones con informantes. Esto no fue obra de una pequeña nación africana. Fue obra de una red. Pero, ¿qué red? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Recuerda que a Traoré se le había acusado de construir alianzas con Rusia y China. ¿Y si esas acusaciones en realidad fueran confirmaciones? ¿Y si la inteligencia que le permitió dar la vuelta a la situación con Langley proviniera de fuentes que el ejército estadounidense nunca había anticipado? Esto plantea preguntas incómodas para las agencias de inteligencia occidentales. Si un capitán militar de 37 años en uno de los países más pobres de África pudo obtener documentos clasificados de Estados Unidos, ¿qué dice eso sobre la seguridad de la información? Si pudo orquestar una operación de inteligencia tan precisa, ¿qué otras operaciones podrían estar en marcha que aún no se han detectado? Las implicaciones van mucho más allá de Burkina Faso. Cada instalación militar estadounidense en África, de repente se convirtió en una fuente potencial de vergüenza. Cada contrato minero, cada acuerdo de ayuda, cada comunicación diplomática ahora estaba potencialmente comprometida. Pero volvamos a ese momento en la sala de conferencias, porque hay otra capa en esta historia que aún no hemos explorado completamente. El enfrentamiento en esa sala había durado menos de una hora, pero sus efectos remodelarían el panorama político de todo un continente. Hablemos de lo que ocurrió en las horas inmediatamente posteriores a este enfrentamiento, porque los efectos de onda fueron como nada que hayamos visto en la política africana moderna. Dentro de los 30 minutos de finalizada la reunión, comenzaron a aparecer las primeras publicaciones en las redes sociales. Alguien en esa sala, aún no sabemos quién, tuiteó en vivo momentos clave del intercambio. El hashtag #ProManyTraorevsLangley comenzó a ser tendencia en Nigeria, luego en Kenia, luego en Sudáfrica. En 3 horas, era tendencia en todo el continente. Pero, aquí es lo realmente notable. La respuesta no solo fue de apoyo, fue explosiva. Los usuarios africanos de las redes sociales no solo elogiaban el coraje de Traoré, estaban compartiendo sus propias historias de explotación, sus propios ejemplos, de acuerdos injustos, sus propias frustraciones con la ayuda condicionada y la soberanía condicionada. La conversación que Traoré había comenzado en esa sala de conferencias ahora se estaba llevando a cabo en universidades, en mercados, en cafeterías, en aldeas de toda África, y estaba ocurriendo en idiomas que las agencias de inteligencia occidentales no estaban monitoreando tan de cerca como deberían haberlo hecho. En Lagos, los estudiantes universitarios organizaron un seminario improvisado sobre extracción de recursos y África, soberanía. En Nairobi, los manifestantes se reunieron fuera de la Embajada de Estados Unidos con pancartas que decían, "No somos sus peones". En las estaciones de radio, cada hora se reproducían fragmentos del discurso de Traoré, seguidos de discusiones, en paneles que a menudo duraban hasta el amanecer. Pero la respuesta más significativa vino de otros gobiernos africanos. Y aquí es donde la historia toma otro giro fascinante. Recuerda que estos eran líderes que habían estado sentados en esa misma sala, que habían presenciado el enfrentamiento de primera mano. Habían visto cómo las tácticas de intimidación de Langley habían fracasado estrepitosamente. Habían observado cómo el enfoque basado en evidencia de Traoré había dado la vuelta completamente a la situación, y habían sentido el cambio
en la dinámica de la sala cuando otros delegados comenzaron a cuestionar suposiciones arraigadas sobre la soberanía africana. El mensaje era claro. Las reglas antiguas estaban cambiando. El manual antiguo estaba obsoleto. Las suposiciones viejas se estaban desmoronando. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Fue este momento inevitable? ¿Habían alcanzado finalmente, décadas de frustración, un punto de quiebre? ¿O fue esto una operación cuidadosamente orquestada, diseñada para catalizar un despertar a nivel continental? La respuesta podría ser ambas. La preparación de Traoré fue demasiado minuciosa, su inteligencia demasiado precisa, su timing demasiado perfecto para que esto hubiera sido espontáneo. Pero la respuesta de toda África fue demasiado genuina, demasiado extendida, demasiado apasionada para que hubiera sido fabricada. Lo que presenciamos en esa sala de conferencias fue la intersección de una planificación cuidadosa y un sentimiento genuino, inteligencia estratégica y frustración auténtica, revelación calculada y reacción espontánea. Esto es lo que hace que el enfrentamiento entre Traoré y Langley sea tan significativo. No fue solo un desacuerdo diplomático o un teatro político, fue el momento en que la creciente generación de líderes africanos se dio cuenta de que no estaban solos en su deseo de soberanía genuina, de verdadera asociación y de respeto auténtico. A medida que las noticias del intercambio de Yao se difundieron por todo el mundo, una cosa quedó clara. África ya no estaba dispuesta a ser hablada, estaba lista para hablar por sí misma. Pero, examinemos lo que ocurrió en las semanas que siguieron, porque el impacto a largo plazo de este enfrentamiento va mucho más allá de lo que cualquiera podría haber predicho. Primero, estuvo la respuesta económica. Dentro de una semana del enfrentamiento, Burkina Faso anunció que había recibido propuestas de inversión por más de $3.000 millones de fuentes no occidentales. Estas no eran solo ofertas chinas o rusas, incluían asociaciones con Brasil, India, Corea del Sur, e incluso varios países africanos que tradicionalmente habían dependido en gran medida de la inversión occidental. El mensaje era claro. Existían alternativas a las relaciones tradicionales de donantes que habían definido el desarrollo africano durante décadas, y estas alternativas llegaban sin las condiciones políticas, los requisitos militares y los acuerdos de extracción de recursos que caracterizaban la participación occidental. Pero las implicaciones económicas van más allá de solo los flujos de inversión. Lo que Traoré había revelado en esa sala de conferencias fue evidencia de la subvaloración sistemática de los recursos africanos. Si los minerales de Burkina Faso habían sido extraídos sin una compensación justa, ¿cuántos otros países africanos estaban experiencing similar exploitation? La respuesta, como revelaron las investigaciones en los meses siguientes, fue impactante. Un consorcio de economistas africanos, trabajando con instituciones académicas internacionales, comenzó a documentar lo que llamaron la gran hemorragia de recursos africanos. Sus hallazgos preliminares sugirieron que el continente había sido sistemáticamente mal compensado por sus recursos naturales, con un desajuste cercano a los $2 billones en las últimas 3 décadas. Piensa en esa cifra por un momento. $2 billones. Eso es más que el PIB de la mayoría de los países. Es suficiente dinero para construir infraestructura, financiar educación, desarrollar sistemas de salud y crear oportunidades económicas que podrían haber transformado todo el continente. Pero tal vez más importante que las revelaciones económicas fueron las políticas. La red de inteligencia que permitió el enfrentamiento de Traoré con Langley no se limitaba a Burkina Faso. En los meses siguientes a la cumbre de la ECOWAS, comenzaron a surgir revelaciones similares de otras naciones africanas. En Malí, los funcionarios del gobierno publicaron documentos que mostraban operaciones militares francesas no autorizadas que habían sido disfrazadas como misiones de mantenimiento de la paz. En Níger, comunicaciones filtradas revelaron que los contratos de uranio se habían negociado bajo coacción, con funcionarios franceses amenazando con aislamiento económico si Níger no aceptaba términos desfavorables. Cada revelación reforzó la narrativa que Traoré había introducido. África no había sido un socio en sus relaciones con las potencias occidentales, había sido un sujeto, y el tiempo de aceptar esa dinámica había terminado. El impacto psicológico de estas revelaciones no puede ser subestimado. Durante generaciones, se había dicho a los líderes africanos
que sus países eran demasiado pobres, demasiado inestables, demasiado subdesarrollados para exigir un mejor trato. Pero la evidencia que surgía de Burkina Faso y otras naciones mostraba que la pobreza y la inestabilidad no eran condiciones naturales, sino creadas, fabricadas y mantenidas por sistemas diseñados para extraer el valor máximo mientras ofrecían una compensación mínima. Esta realización fue transformadora. Cambió la forma en que los líderes africanos veían sus relaciones con las potencias externas, cómo abordaban las negociaciones internacionales y cómo pensaban sobre su propio potencial. Y la voz que eligieron fue la de un joven capitán, militar de 35 años que se negó a ser intimidado, que convirtió acusaciones en pruebas, y que transformó 5 minutos de silencio en una declaración que resonaría durante generaciones. El general había llegado para romper al joven líder. En su lugar, lo había ayudado a convertirse en un símbolo de todo lo que una nueva generación de africanos luchaba por conseguir: dignidad, soberanía y el derecho a determinar su propio destino. La ironía es casi poética. El intento de Langley de humillar públicamente a Traoré, en lugar de eso, le proporcionó la plataforma perfecta para demostrar exactamente por qué África necesitaba trazar un rumbo diferente. Las acusaciones del general estadounidense se convirtieron en la introducción para las pruebas de Traoré. Sus amenazas se convirtieron en el telón de fondo para las declaraciones de independencia de Traoré. Pero pensemos en esto desde la perspectiva de Langley por un momento. No era algún villano de caricatura maquinando en un cuarto oscuro. Era un oficial militar de carrera que realmente creía que estaba defendiendo los intereses de Estados Unidos y la estabilidad regional. Desde su punto de vista, las asociaciones de Traoré con Rusia y China representaban una amenaza real al orden internacional que había mantenido a África relativamente pacífica durante décadas. El problema era que esta paz había llegado a un costo que las naciones africanas ya no estaban dispuestas a pagar. La estabilidad construida sobre la explotación no es sostenible. El orden mantenido a través de la dependencia no es justo, y las asociaciones basadas en la desigualdad no son asociaciones en absoluto. Son algo completamente diferente. Langley representaba una visión del mundo que no podía concebir a África como un socio igual. En su marco, las naciones africanas eran o aliados que aceptaban el liderazgo estadounidense, o adversarios que amenazaban los intereses de Estados Unidos. La posibilidad de que pudieran ser simplemente actores independientes persiguiendo sus propios intereses no parecía registrarse. Esta mentalidad explica por qué estaba tan despreparado para la respuesta de Traoré. Había llegado esperando tratar con un líder menor que o se sometería a la presión o estallaría emocionalmente. No había anticipado enfrentarse a alguien tan bien preparado, estratégicamente sofisticado y tan informativamente capacitado como cualquier líder occidental. El desajuste fue devastador. Langley trajo intimidación a una lucha de inteligencia. Trajo suposiciones a un argumento basado en pruebas. Trajo el viejo manual a un juego donde las reglas se habían cambiado fundamentalmente. Y aquí está el punto crucial. Esto no solo se trataba de personalidades o tácticas, sino de la colisión entre dos visiones completamente diferentes de cómo debería funcionar el mundo. La visión de Langley era jerárquica, con los poderes establecidos en la parte superior y las naciones en desarrollo, agradecidas por el lugar que se les asignaba en el orden mundial. La visión de Traoré era horizontal, con naciones soberanas, negociando como iguales y asociaciones basadas en el beneficio mutuo en lugar de las dinámicas tradicionales de poder. El enfrentamiento entre estas dos visiones era inevitable. Podría haber ocurrido en otra sala, con otras personas, en otro momento, pero iba a ocurrir porque las contradicciones en el sistema antiguo se habían vuelto demasiado obvias, demasiado costosas y demasiado insostenibles para ignorarlas indefinidamente. Lo que hizo que este enfrentamiento fuera tan significativo no fue solo que ocurriera, sino cómo ocurrió. Traoré no solo desafió a Occidente, dominación, demostró una forma más efectiva de operar. No solo criticó el viejo sistema, sino que mostró las herramientas y técnicas que podrían construir uno nuevo. Por eso, el impacto fue mucho más allá de esa sala de conferencias. Otros líderes africanos no solo vieron un ejemplo inspirador de valentía, vieron una demostración práctica de cómo la guerra moderna de la información
La recopilación estratégica de inteligencia y la comunicación sofisticada podían igualar el campo de juego entre las pequeñas naciones y las superpotencias. Las implicaciones para la dinámica del poder global son profundas. Si una nación pobre en recursos como Burkina Faso pudo obtener documentos clasificados de Estados Unidos, ¿qué podrían lograr naciones ricas en recursos como Nigeria o Sudáfrica, con una dedicación y sofisticación similares? Si un capitán militar de 37 años pudo superar a un general estadounidense de carrera, ¿qué podrían lograr los experimentados diplomáticos y economistas africanos con la preparación adecuada y el apoyo internacional? Al final, la acusación de Langley había sido correcta en una cosa. Ibrahim Traoré era efectivamente peligroso, pero no para su pueblo, ni para la estabilidad regional. Él era peligroso para un sistema que había mantenido a África dependiente, dividida y sin voz durante demasiado tiempo, y quizás eso era exactamente el tipo de peligro que África necesitaba. Pero profundicemos más en lo que realmente significaba peligroso en este contexto, porque la palabra tiene diferentes significados según la perspectiva. Desde el punto de vista de Washington, Traoré era peligroso porque representaba imprevisibilidad. Durante décadas, la política exterior estadounidense en África se había construido sobre la suposición de que los líderes africanos podían ser gestionados, influenciados o, si era necesario, reemplazados. El sistema funcionaba porque era predecible. Traoré destrozó esa predictibilidad. No podía ser comprado porque tenía fuentes alternativas de apoyo. No podía ser intimidado porque se había preparado para la confrontación. No podía ser aislado porque había construido una red de aliados que las agencias de inteligencia occidentales no habían mapeado completamente. Y lo más importante, no podía ser desacreditado porque tenía evidencia para respaldar cada afirmación que hacía. Esto lo hacía peligroso de la misma manera que todos los actores verdaderamente independientes son peligrosos para los sistemas construidos sobre la dependencia. Introdujo variables que no podían ser controladas, resultados que no podían preverse y posibilidades que no se habían planeado. Pero desde la perspectiva de África, Traoré representaba un tipo diferente de peligro. El peligro de la esperanza. Durante generaciones, los líderes africanos y sus pueblos habían sido condicionados para aceptar limitaciones, soberanía limitada, oportunidades económicas limitadas, respeto internacional limitado, posibilidades limitadas para el futuro. La esperanza, en este contexto, era peligrosa porque desafiaba esas limitaciones. Sugería que las cosas podían ser diferentes, que las condiciones actuales no eran permanentes, que el cambio era posible. Y una vez que las personas comienzan a creer que el cambio es posible, empiezan a exigirlo. Las semanas y meses siguientes al enfrentamiento demostraron cuán peligrosa podía ser esta esperanza. A lo largo de África, los ciudadanos comenzaron a exigir transparencia a sus propios gobiernos. Querían ver sus contratos minerales, sus acuerdos de ayuda, sus asociaciones militares. Querían saber qué le estaban dando a sus países y qué estaban recibiendo a cambio. Esto creó una crisis de legitimidad para los líderes que habían construido su poder gestionando relaciones con patrocinadores externos, en lugar de servir a su propio pueblo. De repente, las justificaciones antiguas ya no funcionaban. No tenemos elección, se convirtió en ¿por qué no tenemos opciones? Así es como se hacen las cosas, se convirtió en ¿por qué se hacen las cosas así? Debemos estar agradecidos por lo que tenemos, se convirtió en ¿por qué deberíamos estar agradecidos por la explotación? La transformación psicológica fue tan significativa como la política. Los africanos comenzaban a verse a sí mismos, no como receptores de caridad internacional, sino como propietarios de recursos valiosos que el mundo necesitaba. No como socios menores agradecidos por ser incluidos, sino como iguales soberanos capaces de establecer sus propios términos. Este cambio en la percepción de sí mismos tuvo consecuencias prácticas inmediatas. Los negociadores africanos en foros internacionales comenzaron a adoptar posturas más firmes. Las empresas africanas comenzaron a exigir mejores condiciones a los socios extranjeros. Los estudiantes africanos empezaron a estudiar materias que les ayudarían a construir sus propios países en lugar de huir a otros. El efecto Traoré, como algunos analistas empezaron a llamarlo, estaba creando una generación de africanos que veían oportunidades donde sus padres solo veían obstáculos, que veían activos donde sus abuelos solo veían cargas, que veían potencial donde la
Comunidad internacional solo había visto problemas. Pero quizás el aspecto más significativo de esta transformación fue cómo cambió la relación de África con el resto del mundo. Por primera vez en generaciones, las naciones africanas se estaban involucrando internacionalmente desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Estaban ofreciendo asociaciones en lugar de solicitar ayuda. Estaban estableciendo condiciones en lugar de aceptarlas. Esto no estaba sucediendo solo en Burkina Faso. Las redes de inteligencia que habían apoyado el enfrentamiento de Traoré con Langley estaban activas en todo el continente. En Etiopía, los funcionarios del gobierno estaban renegociando términos con prestamistas internacionales. En Tanzania, los nuevos contratos mineros se estaban estructurando para garantizar que más de las ganancias quedaron en el país. En Ghana, se estaban desarrollando intercambios educativos con universidades asiáticas, en lugar de solo con las europeas y estadounidenses. Cada uno de estos cambios, por sí solo, podría haber sido manejable desde la perspectiva de las potencias globales establecidas, pero colectivamente representaban un cambio fundamental en cómo África se relacionaba con el mundo. El continente ya no estaba dispuesto a ser solo un proveedor de materias primas y un consumidor de productos terminados. Quería ser un participante completo en la economía global, con todos los derechos y responsabilidades que ello conllevaba. La resistencia a esta transformación fue inmediata e intensa. Se aplicó presión económica a los países que se consideraba que se alejaban demasiado de los patrones establecidos. Se ejerció presión política sobre los líderes que se consideraban demasiado independientes. Se lanzaron campañas mediáticas para desacreditar la nueva actitud africana, como populismo peligroso o un exceso autoritario. Pero las antiguas herramientas de control estaban demostrando ser menos efectivas de lo que habían sido en el pasado. La generación de líderes africanos, ejemplificada por Traoré, había crecido en un mundo conectado. Entendían cómo funcionaban las comunicaciones modernas, cómo funcionaba la financiación internacional, cómo operaban las cadenas de suministro globales. No se sentían intimidados por la complejidad porque habían sido entrenados para navegar por ella. Más importante aún, tenían alternativas. El mundo multipolar que había surgido en el siglo XXI significaba que las naciones africanas ya no dependían de un solo conjunto de relaciones internacionales. La inversión china podía reemplazar la ayuda occidental, las asociaciones de seguridad rusas podían sustituir la presencia militar francesa, la tecnología india podía proporcionar alternativas a los sistemas estadounidenses. Esta proliferación de opciones fue quizás el cambio más fundamental en las relaciones internacionales africanas desde la descolonización. Por primera vez, los líderes africanos podían decir no a condiciones desfavorables sin enfrentarse a un aislamiento completo. Podían elegir socios basados en el mérito en lugar de en la necesidad. Podían negociar desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación. El enfrentamiento entre Traoré y Langley había cristalizado esta nueva realidad en un solo momento dramático. Pero la realidad misma se había venido gestando durante años, a medida que aumentaba la importancia económica de África, crecía su sofisticación diplomática y se multiplicaban sus opciones estratégicas. Lo que Langley había encontrado en esa sala de conferencias no era solo un líder problemático. Era la vanguardia de una transformación continental que remodelaría las dinámicas de poder globales durante generaciones. Había llegado para contener un problema, solo para descubrir que el problema era mucho más grande, mucho más sofisticado y mucho más inevitable de lo que cualquiera en Washington había comprendido. El eco moral de esta historia resuena mucho más allá de la sala donde se desarrolló. Nunca subestimes el poder de la verdad serena hablada en una tormenta de mentiras. A veces, las revoluciones más profundas no comienzan con voces alzadas, sino con voces firmes. Y a veces, el arma más peligrosa del mundo es simplemente el coraje de exigir respeto. Pero hay otra lección en esta historia, una que tal vez sea aún más importante. Los sistemas construidos sobre la desigualdad y la explotación contienen las semillas de su propia destrucción. El mismo éxito de esos sistemas crea las condiciones que hacen que su colapso eventual sea inevitable. La riqueza extraída de Mina de Somme, África financió la educación de los africanos que eventualmente desafiarían esa extracción. Las redes de comunicación global construidas para gestionar los recursos africanos se convirtieron en las herramientas que los africanos utilizaron
para coordinar su resistencia a la gestión injusta. El enfrentamiento entre Traoré y Langley fue solo el momento en que esas contradicciones se hicieron visibles para el mundo entero. Pero las contradicciones en sí mismas se habían estado gestando durante décadas, esperando el momento adecuado, el líder adecuado y las circunstancias adecuadas para estallar a la vista de todos. En ese sentido, ambos hombres desempeñaron roles que la historia había escrito para ellos. Langley representaba a la última generación de funcionarios occidentales que podían asumir la complacencia africana. Traoré representaba a la primera generación de líderes africanos que nunca la aceptaría. Su confrontación era inevitable, porque el mundo había cambiado de maneras que hicieron insostenibles las relaciones antiguas. La pregunta ahora no es si África será más asertiva, más independiente y más exigente en cuanto al respeto. Ese proceso ya está en marcha, y probablemente sea irreversible. La pregunta es si el resto del mundo se adaptará a esta nueva realidad, o la resistirá hasta que los costos de la resistencia se vuelvan insoportables. La historia de Traoré y Langley sugiere que la adaptación sería más sabia que la resistencia, porque el joven capitán de Burkina Faso había demostrado algo que debería hacer que todas las potencias establecidas se detuvieran. África ya no es el continente que el mundo cree conocer. Tiene nuevos líderes, nuevas capacidades, nuevas ambiciones y nuevas posibilidades, y ya no está pidiendo permiso para perseguirlas.